¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Energía Latam, El Debate. A ver, al sur de Ecuador empieza el verano y hay un precio que es clave en todo momento, pero que antes de las vacaciones estivales pesa más. ¿De qué estamos hablando? Del precio del combustible. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, llenar el tanque en cada país de la región? ¿Puede haber un precio uniforme y una misma regla para calcularlo? ¿Por qué en Argentina cuesta lo mismo que en Estados Unidos y en Uruguay más que en cualquier otro punto de la región? Si viajaste, lo sabrás por experiencia. Bueno, las comparaciones no solo son antipáticas, sino que en este caso muy difíciles de hacerla. Te vamos a contar esos valores en dólares, pero el precio de la divisa en cada país hace que el peso del combustible en los consumidores también sea diferente. Con un vínculo más o menos directo, el precio en los surtidores está ligado al del petróleo, que en el último año ha subido mucho. Con Estados Unidos liderando esta movida, algunos países de la región, por ejemplo Colombia, entre ellos, acordaron liberar al mercado sus reservas estratégicas para aumentar la oferta de crudo y hacer que baje el precio. Pero este no es el único factor que hace que un producto vital para la economía cueste lo que cueste a la hora en que vos tengas que llenar el tanque. Por eso hoy lo vamos a discutir con Sebastián Sheinberg, quien fue subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y Minería de Argentina. Y desde Uruguay vamos a conversar con Juan Carlos Herrera Todeschini, ex vicepresidente de ANCAP, designado por Tabaré Vázquez. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Y allí está planteado el tema, el precio del combustible en Latinoamérica. Vamos a recorrer toda la región, a preguntarnos qué hace que en algunos países cueste más que en otros. Acordate que nos interesa también saber tu opinión. Nuestro WhatsApp 54 9 11 31 22 4168. Consejos, preguntas, sugerencias. Acá serán bienvenidas. Gledys Candelaresi, el gusto de saludarte como cada semana. Pero ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué tal? Bueno, como siempre vamos a hacer una apreciación general respecto de este tema que hoy nos va a atravesar. Vamos a tener invitados especiales, presenciales y por Zoom. Pero la pregunta está planteada, ¿no? ¿Qué hace que en Uruguay vayas, yo sé que no hay que convertirlo, pero cuando cargas el tanque te corten la cabeza? En Argentina supuestamente después te parezca más barato, pero a lo mejor no es tan así. Todo tuyo, Gledys. Exactamente. Bueno, realmente es un desafío este recorrido virtual por toda la región, pensando o tratando de poner el foco en el precio de los combustibles. ¿Cuáles son los factores principales, no los únicos, pero los principales que inciden en lo que cuesta en la gasolina o la nafta a la hora de cargar o de ir al surtidor? Bueno, una cuestión fundamental y es saber si el país donde se está expendiendo, se está vendiendo ese combustible es productor de petróleo o no lo es, y si refina y es por lo tanto productor de gasolinas o no lo es. Y vos tenés en el continente las condiciones absolutamente diversas y más variadas. Tenés México, que produce mucho petróleo, pero básicamente ese es un importador también de carburantes, de combustible terminado. Vos tenés el caso de Venezuela, que tiene las reservas más importantes, una de las más importantes del planeta, claro, en petróleo, tiene un precio paupérrimo, muy bajo en combustibles, porque en realidad le escasea por otras deficiencias en la gestión de PDVSA, que es la empresa estatal madre. Gledys, supuestamente en los países productores debería ser siempre más barato la gasolina. Eso es un razonamiento lineal, claro, pero hay una cuestión que nosotros nos lo planteábamos en el interrogante inicial. ¿Hay divorcio o no con el mundo? ¿Por qué? Porque el petróleo tiene un mercado internacional y hay precios que, como vos bien indicabas recién, han ido subiendo de manera dramática. Sí. Acá vemos los precios de los combustibles terminados, lo que se paga en el surtidor. Tenés en el caso de Ecuador 64 centavos de dólar, está por debajo. Estamos viendo Bolivia Argentina. Y Colombia. Exactamente. ¿Sí? Digamos, están por debajo de $1, puede ser el promedio regional.
Vamos a Venezuela, que está en 0,025 centavos de dólar. Es realmente muy bajo. ¿0,025? Sí, es un precio Suena artificialmente irrisorio. muy bajo, pero ellos tienen escasez de combustible, insisto, teniendo de las reservas más grandes de petróleo. Sí. Y tenés caso de Argentina, que está a casi $1 el litro de nafta, igual que Estados Unidos. Fíjate, hay una diferencia de centavos. Sí. Pero acá talla también, a ver, para ver cuál es el peso gravitatorio en la economía, cuál es el nivel de ingreso promedio. Porque Claro. nosotros pagamos la nafta lo mismo que un estadounidense. Es que todo es relativo. Pero el ingreso promedio de un estadounidense en dólares es bastante superior. Probablemente, claro, probablemente le incide mucho menos a la hora de hacer la cuenta mensual. Seguro. ¿Cuánto es cargar nafta para un auto, 2 autos? Depende de lo que tenga. Sin duda. Y una cuestión que también es importante tener en cuenta es que hay algunos países como Chile, Perú y Colombia usan lo que se llama un fondo de estabilización. Es decir, una especie de reserva generalmente nutrida de impuestos que sirve ¿para qué? Para que cuando el petróleo sube mucho, digamos, afuera el precio de la nafta sube mucho y se recauda ese tributo. Pero cuando baja mucho, para evitar que el precio del surtidor también baje demasiado, se usa esa plata para compensarle a las refinadoras. Ajá. Entonces el consumidor paga más o menos siempre lo mismo. Claro. Y déjame ir cerrando este esquema Dale. con una alusión al caso argentino, que tiene sus particularidades, porque en Argentina supuestamente el esquema de precios es libres, ¿no? Sin embargo, ese precio está interferido por el otro factor que incide en toda la regulación, que son las regulaciones políticas. Claro. Digamos, todos los gobiernos de alguna manera están interviniendo o interfiriendo. En el caso de la Argentina, con algunos acuerdos, fíjate vos, acá tenemos un cuadro donde vemos qué pasó. El precio del Brent, que es un precio de petróleo en el mercado internacional, picó en punta. Mira cuánto subió en esta línea violeta. Claro. ¿Qué pasó con las naftas? En la línea roja es Estados Unidos. Estados Unidos también hay un paralelismo con lo que pasa en el mundo. Pero en Argentina, en dólares, estuvo quieta. Hay una especie de divorcio. El valor, el petróleo acá está casi $20, $15 más barato de lo que cuesta en el mundo. ¿Qué según ese dólares precio de estamos referencia. calculando? ¿El dólar blue? Acá viene, bueno, no. Porque- Ahí está. Y acá viene No, ese es otro en el tema. momento, exactamente. 110, en el momento, 108 ahí está. o 201. En el momento de hacer las transacciones, no Claro. nos olvidemos, además, sin querer dar un carácter académico, pero para pensar un poco lo complejo que es la formación de los precios, de que algunas petroleras o algunos países tienen petroleras integradas que Claro. producen petróleo y producen naftas también. Otras que tienen que importar todo. Uruguay tiene que importar todo el combustible porque no produce nada. Sí refina, pero a Sí, partir sí. de todo el petróleo que importa. Es decir, es muy complejo para hacer una comparación ecuánime, pero vemos que el panorama indica que hay precios distintos y todos están condicionados por algunos de los factores que mencionamos y quizás algunos otros más. Algunos Bien. técnicos, otros de naturaleza eminentemente política. Excelente para comenzar nuestro recorrido en esta noche. Ya vamos con los invitados, pero antes, gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Latam. Es momento de darle la bienvenida al economista Sebastián Scheinberg. Gracias por estar aquí, Sebastián. Al contrario. Te voy a hacer la presentación oficial. Con posgrado en Economía y Desarrollo Económico en el Instituto de Itela y la Universidad de Londres. Realizó consultorías varias para el Banco Mundial, CEPAL, el BID en temas de planificación energética en diversos países de la región. Ex subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y Minería. A ver, Sebastián, la primera pregunta es sencilla. ¿Estamos pagando mucho por el combustible aquí en América Latina? Bueno, en América Latina no es una unidad uniforme. Como señaló Cledis hace un rato, hay distintas aproximaciones al tema del precio de los combustibles. Digamos que la mayoría de los países sigue, como se trata de un commodity, básicamente el combustible, el petróleo,
la tendencia es a valorizarlo según el costo internacional, multiplicado por el tipo de cambio, obviamente, porque se cotiza en moneda fuerte. Seguro. En los mercados internacionales. ¿Cuáles son los factores que determinan la diferencia de estos precios? Bueno, son decisiones de cada uno de los países, pero básicamente, digamos, en un mundo moderno, los precios reflejan abundancia o escasez, transmiten información. Y básicamente los países asumen que el precio refleja una abundancia o escasez relativa y el costo que tiene ese combustible para cada país es el costo de oportunidad de hacerse de ese recurso. La mayoría de los países, vos señalaste hace un rato, si había alguna posibilidad de disociar en función de que el país sea productor o importador, ciertamente hay una pequeña posibilidad porque un país, cuando es exportador, tiene el precio internacional menos el flete, si va a exportarlo, y el país que es importador tiene el precio internacional más el flete. Pero más allá de esta pequeña diferencial, básicamente el precio tiene que reflejar el costo del recurso. Y es cierto que en el caso del combustible es una variable muy volátil. Entonces, ciertamente, a veces es costoso instrumentar un sistema que siga continuamente un precio con alta volatilidad. Claro. Sí, Gladys. Sí, perdón, Sebastián, a propósito de la volatilidad, nos estamos refiriendo al precio en el mercado internacional, ¿no? Exacto. Que es muy sensible. Creo que tiene un comportamiento absolutamente atípico, no es como otros commodities, ¿no? El petróleo es un poco, reacciona de una manera un poco más rápida, me parece, o es más sensible a lo que pasa en el mundo. Ciertamente es un commodity particular porque existe un grupo de países que tienen una influencia muy grande en la determinación de ese precio, que es el precio del crudo, obviamente, que son los países de la OPEP. Básicamente, el poder de Saudi Arabia... Los países exportadores de petróleo. Exactamente. El grupo de países exportadores de petróleo que se conformó a fines de los años 60, pero donde Arabia Saudita tiene, digamos, un rol muy relevante en términos de agregar o quitar oferta en ese equilibrio que puede ser transitorio, ¿sí? Entonces, cuando Arabia Saudita decide aumentar fuertemente la producción, digamos, en la voz de Arabia Saudita está la voz de la OPEP, hay un efecto natural en el precio de equilibrio, ¿sí? Claro. Ahora, ese es el precio del insumo, ¿no? Para producir después el combustible, las naftas, donde estamos tratando de poner el foco. Ahora, yo te pregunto, porque me parece que debe haber un comportamiento quizás similar, corrígeme si no es así, en toda la región. No hay, aunque haya un maridaje, no hay un comportamiento tan lineal. En el caso de Argentina está probado que el precio tiende a subir, el precio del combustible interno tiende a subir cuando el precio del petróleo en el mundo tiende a subir, pero cuando baja, no se refleja del mismo modo en los surtidores locales. Y supongo que esa desconexión se debe dar en todos los países. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se queda con la parte del león? ¿Hay algún sector, el que refina, que se queda con más renta? ¿Cuál es la explicación de esa disociación? Es cierto, lo que vos mencionás se llama precios pegajosos, o sea, sticky prices, el sistema, donde a la alza los precios acomodan muy rápidamente, pero a la baja no acomodan tanto velozmente. Pasa también en los supermercados, podríamos nombrar distintos rubros. Sí, ¿no? Tal cual. Pero además tiene que ver con el hecho de que, digamos, la producción de combustibles líquidos sí es mucho más competitiva a nivel global, a diferencia de la producción del crudo, donde dijimos que había un cartel que tenía una influencia muy fuerte, y ese cartel era el cartel de la OPEP. En el caso de los precios de los combustibles, es mucho más competitivo a nivel global, pero localmente hay cierto poder de mercado de las refinerías, claro, ¿sí? y de las comercializadoras de combustible. Entonces, como hay un poder de mercado, hay una disociación entre precios y costos. Y en ese sentido actúan las cadenas de comerciales como oligopolios. Claro. Pero es natural esto. Yo le preguntaba a Gladys, y te trasladaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo influye el tipo cambiario? Porque cuando hablas de un dólar en Argentina, estás hablando de cuál, la pregunta es de cuál dólar.
No, bueno, vos estás hablando de la Argentina, estás hablando de un caso excepcional, obviamente, ¿no? Pero digamos que, exceptuando la Argentina, cuando vos tenés un mercado único de cambios, es natural que el valor de los bienes sea, sobre todo cuando son commodities, sea el precio internacional veces la moneda local. Claro. Digamos, en el caso de la Argentina, bueno, acá tenemos un problema mayúsculo, ya no querría entrar en el tema macro, pero obviamente hay, digamos, cuando tenés una disociación tan grande, tenés distorsiones muy alevosas, ¿no? Y de hecho, como mencionaba Cledis, el ejemplo de la Argentina es muy relevante en el sentido de que acá se define, digamos, que el precio es competitivo, pero se sabe que cuando el precio sube mucho internacionalmente, a nivel local no hay un acompañamiento, pero cuando cae mucho tampoco lo hay, como pasó durante la pandemia, que hubo un precio sostén, ¿sí? Entonces hay como un acuerdo implícito que el precio local no puede fluctuar más allá de una cierta banda. Y entonces hay una pelea entre los refinadores, los productores, los consumidores, el gobierno. Son como las provincias, como mínimo tenemos 5 actores que entran en conflicto cuando no está bien delimitado esta cuestión de los precios. Ajá. Si estuviese andando y desarrollado Vaca Muerta, ¿estaríamos atravesando este problema? No, mira, lo de Vaca Muerta es muy interesante porque Vaca Muerta produce un commodity, que es el petróleo, y un bien menos transable. Yo lo llamaría no transable, si me permitís la licencia, que es el gas natural. Claro. Entonces, digamos, acá tenés una buena oportunidad de transitar esa mentada transición hacia la descarbonización usando los recursos abundantes y haciendo una adaptación tecnológica de la flota automotriz y sobre todo de vehículos pesados para que el insumo sea el gas natural. Y el gas natural, si uno hace un análisis como commodity, ahora, perdóname que te salte de definición en definición, hay una relación en los últimos 20 años, el precio del gas en un equivalente a petróleo es la tercera parte, ¿sí? Sí. Quiere decir que el costo económico de utilizar este insumo es mucho más bajo que si utilizaras el combustible derivado del petróleo. Sí, sí, sí. Y no tenés que refinarlo, no tenés que pasar el proceso de refinación, va directamente del pozo a la rueda. Sebastián, volviendo al tema de los combustibles. Así que última pregunta. Dale. Sí, perfecto. Los fondos de estabilización como usan Chile, como usa Perú, como usan Colombia, ¿sirven o no sirven? Bien, ese es un tema muy interesante, vos lo mencionaste y, digamos, creo que es un buen punto de discusión para otra instancia de la Argentina, para una Argentina que no esté sujeta a los niveles de inflación que tiene, porque la inflación ya te ataca cualquier intento de política de estabilización con un instrumento como los fondos de estabilización. Es interesante, pero el problema que tienen estos fondos es que a veces los países no distinguen lo que son shocks transitorios de shocks permanentes. Entonces, pensando que un shock que te sube el precio es transitorio, el fondo de estabilización se desfinancia transitoriamente, ¿sí? Pensando que vas a volver al precio de largo plazo. Pero si vos te equivocaste y ese precio de largo plazo dio un salto, te desfinanciás por mucho tiempo. Y eso es lo que le pasó. Los plazos. Exacto. Le pasó a Chile cuando abandonó ese criterio de estabilizar con un fondo de estabilización. Es muy delicado y creo que es muy apropiado para un país con una mucho más fuerte institucionalidad. Que, digamos, los funcionarios no vean que se acumula el fondo y digan, vamos a echarle mano a este fondo para otros fines. Como suele pasar. Sebastián, muchas gracias por haberte sumado a este debate. Con mucho gusto. En instante seguimos con otro invitado de esta noche. Estamos abriendo ya nuestra comunicación con el contador Juan Carlos Herrera Todeschini. Tiene un posgrado en Administración, es responsable de finanzas en UTE, Empresa Eléctrica de Uruguay, ex vicepresidente de ANCAP, designado por el ex presidente Tabaré Vázquez entre los años 2016 y 2020. Juan Carlos, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. El gusto es mío y un saludo para los televidentes que están acompañándonos. Bueno, a ver, para ponernos en contexto, ¿cuál fue la última actualización que hubo de combustibles allí?
en Uruguay. ¿Y por qué, nos preguntamos, hay tanta diferencia con otros países? La última actualización fue en noviembre del 2021 y en octubre, perdón. Y la diferencia es, a ver, la formación de precios en los países con el tema de combustibles dependen de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un país que tiene petróleo al que no tiene petróleo, ¿verdad? El costo de producción de la materia prima es menor para el que tiene petróleo, que hace exploración y tiene petróleo, que el que no tiene petróleo. Uruguay es un país que no tiene petróleo, que lo que hace es importar todo el petróleo que consume, lo que representa más o menos aproximadamente un 40% del costo de la nafta. Tenemos un 20% del costo de la nafta, que es la distribución primaria y la distribución secundaria de los combustibles, y otro 40%, 42% que son los impuestos. Ajá. Ahora, ¿se están considerando más ajustes? Fundamentalmente, a ver, pongámosle, muchos argentinos vamos en verano a Uruguay. ¿El precio actual se va a mantener? Bueno, esa es una decisión del Poder Ejecutivo, si va a mantener el precio o no. Entiendo yo que dependerá del costo del barril del petróleo futuro, digamos, ¿no? Para Uruguay, esa variable como el precio del dólar son dos variables exógenas que lo que hacen es mover el precio del combustible para un lado o para el otro. Claro, digamos variables que no son políticas en este caso. Llamémosle así, sí. Claro. Yo entiendo que lo que uno tiene que hacer o que tendría que hacer como administrador de una empresa, como ANCAP, es mantener su patrimonio, y para ello tiene que tener los precios de venta acordes a que el patrimonio de la empresa se mantenga positivo, ¿no? Claro. Bueno, sí, ¿qué tal, Juan Carlos? Pensando un poco, a ver, haciendo una apretada síntesis. A ver, ANCAP refina el petróleo que importa Uruguay y después lo comercializa ella misma, y hay otras dos distribuidoras que comercializan ese petróleo. Vamos a hablar de la nafta o de la gasolina, que está casi $1.70 o más de $1.60 el litro, el precio más alto de Latinoamérica. Ahora el precio estuvo subiendo del petróleo que importa Uruguay. Yo te pregunto, ¿qué pasa si el precio del barril de petróleo de pronto, por la razón que sea, se derrumbara un 50%? ¿En Uruguay bajaría el combustible en la misma proporción? Bueno, eso pasó en los 15 años, desde el 2020, desde el 2005 al 2020, las variaciones del precio del petróleo hicieron que hubieran variaciones también en el precio del combustible. Acompaña lo que pasa en el mercado internacional, que es lo que muchos postulan como la fórmula ideal para fijar el precio de los combustibles. Claro, lo que tiene que ser. Digamos, claro, que sigue esa regla. No hay una eventual o apropiación de renta en el caso que el petróleo se abarate mucho, o un subsidio en el caso que el petróleo sea muy caro. ¿No existe en Uruguay esa concepción del mecanismo? No, a ver, en Uruguay el precio en general fluctúa en función del precio del barril, del Brent internacional. La periodicidad en la cual varía, eso cambia en función, como al ser ANCAP una empresa pública, cambia en función a veces de los integrantes del directorio. Cuando a mí me tocó estar en el directorio de ANCAP, nosotros hacemos ajustes semestrales del precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, al hacer ajustes semestrales, uno le da certezas tanto a los productores como a los consumidores que tienen vehículos, le da certezas de un precio, ¿verdad? A no ser que el petróleo se dispare mucho, digamos, ¿no? A no ser que tenga una variación tan grande que, bueno, uno tenga que hacerlo con una periodicidad menor. Pero en el periodo nuestro, los cambios o los ajustes en el precio de los combustibles
fueron cada 6 meses. Juan Carlos, le agradecemos este aporte valioso en esta charla y muchas gracias por haber estado allí. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Un saludo a los televidentes. Adiós, hasta luego. Bueno, ya sobre el final, Cledis, tenés declaraciones que de alguna manera nos hacen ver cómo se defienden las empresas de energía desde distintos lugares, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que esta fórmula fue develada por un exministro que en algún momento, estamos hablando de José Aranguren, exministro de Energía y Minería del gobierno Mauricio Macri, que previo a eso fue CEO de Shell. Entonces él conoce la situación desde distintas perspectivas. Claro. Pero hablando como exfuncionario, nos dice, las empresas energéticas tienen poco espíritu corporativo, cada una defiende su propio interés sin preocuparse por el impacto sectorial. Como ministro recibí varios pedidos de ejecutivos que no consideraban el interés conjunto. O sea, el sálvese quien pueda. Exacto. ¿No? Yo quiero aumentar, déjame aumentar. Sácame la resolución Claro. tal que esto a mí me permite cobrar más, menos. Me parece que es una definición que explica por qué no hay cámaras del sector que sean importantes como interlocutoras. O sea, ¿por qué no nos están protegiendo un poquito más de ese espíritu no corporativo o poco corporativo al que se refiere Una Aranguren, forma ¿no? particular de hacer lobby tienen, Seguro, individual. seguro. Cada uno defendiendo lo suyo. Bueno, Cledis, como siempre, un placer. Muchas gracias, gracias a ustedes también. Queremos agradecerle como cada noche a Edie Makeup. Podés encontrar sus productos en ediemakeup.com. Y acordate también de nuestro WhatsApp 549 11 31 22 4168 para seguir charlando de estos temas que tanto nos interesan. Gracias una vez más por haber estado de ese lado y comiencen con todo el lunes. Chau, hasta la próxima semana.